Hola, hola, mi nombre es Juliet González Sea, yo soy escritora, soy promotora de lectura. Actualmente me desempeño como tallerista y promotora en el colectivo Letras en Movimiento y es ahí, en ese espacio justamente, en donde he encontrado aprendizajes, donde he podido experimentar también. Letras en Movimiento es un colectivo que creé con una compañera y colega que es Diana Ruiz, también de la ciudad de Tunja, en el que queríamos crear un espacio libre, un espacio abierto, un espacio que le permitiera a las personas disfrutar, reírse, compartir la literatura de manera amena y no de manera, ¿cómo decirlo?, solemne o similar, sino poder acercar los libros, poderlos sacar de la biblioteca y ponerlos al servicio de la gente, jugar con ellos, leerlos en voz alta, experimentar también con ellos y con las voces de otros autores. Entonces, así es como surge justamente Letras en Movimiento. Letras en Movimiento es mi escuela en este momento de mediación, porque allí pues he aprendido bastante de este oficio de la mediación y siento también que me hace falta mucho por aprender. Siento que al haber sido un colectivo que comenzó de manera empírica, ¿sí? Y por simple eh, voluntad de hacerlo y voluntad de compartir el amor por los libros, pues en el cabo del tiempo se ha convertido también en un trabajo, hay que decirlo, y ahí es donde herramientas como las que brinda este diplomado son valiosísimas, realmente valiosas. Bueno, en cuanto ya a mi planteamiento para esta convocatoria, voy a permitirme responder las preguntas y obviamente haré alusión a experiencias que he vivido junto con el colectivo Letras en Movimiento, porque como lo he dicho, pues es mi escuela. Bueno, en el caso de la primera pregunta, siempre que hay grupos diversos o que nos enfrentamos como mediadores a un grupo diverso o a un grupo del cual no tenemos mucho conocimiento, los talleres se plantean de manera que puedan ser adaptables. Hay un elemento que ayuda mucho a que sean adaptables y hemos descubierto en esta experiencia con Letras en Movimiento, y es el juego, el tema lúdico. La lúdica, el movimiento, la exploración de materiales también, de materiales como papel, como plastilina, como poder rayar. Todo esto hace que la gente o que las personas del grupo, así sea muy diverso, se unan. ¿Mm? Algo que también hemos identificado y que siempre aplicamos en las metodologías de los talleres con Letras en Movimiento es un espacio para reconocernos. Entonces, siempre iniciamos con una presentación breve en la cual podemos reconocer a la otra persona y en la cual no importa si el grupo es muy diverso, siempre se genera conversación, se generan risas, se hace de una manera muy amena precisamente para que haya esta empatía, ¿no? Que se despierte empatía entre los participantes y también que ellos vean que es un espacio seguro, un espacio tranquilo, un espacio en el que pueden expresarse, en el que así como pueden reír en el momento en que surge, también pueden expresar si están mal eh, o incluso pedir ayuda en caso de tener algún problema. Los espacios de poesía y ya, que es una de nuestras actividades como más eh, permanentes, que es una actividad que realizamos cada mes, tenemos un encuentro. En estas actividades siempre implementamos la lúdica, el juego y la exploración de nuevos materiales, por ejemplo. Entonces, hace que las personas eh, estén dispuestas, ¿no? Estén dispuestas, estén tranquilas y estén a la expectativa de qué va a pasar. Es algo que siempre aplicamos. También para poder adaptar un proyecto, yo me he dado cuenta que es muy importante escuchar siempre. Entonces, esa dinámica de presentación también ayuda a saber qué le interesa a las personas, ¿no? ¿Cuál es su interés? ¿Por qué llegaron a ese taller?
de repente si hay algún interés específico particular, no solo en la literatura, sino en el arte, y poder abordar desde ahí el discurso, ¿no? Poder abordar desde ahí la manera en la que se expresan las normas del taller u otro tipo de aspectos que pues ya son un poco más estructurales o rígidos en la planeación, ¿no? En la planeación del taller. Otro elemento también que me parece muy útil es como que la diversidad no es una barrera, ¿no? Primero, eso tenerlo muy en cuenta, la diversidad no es una barrera, la diversidad de grupo, porque casi siempre se generan intercambios y se generan diálogos intergeneracionales que enseñan. Entonces, siempre, en el caso, por ejemplo, de las actividades con letras en movimiento, siempre sucede que los mayores empiezan a contar historias y las personas que son menores pues están atentas, ¿no? Les sorprende, les genera curiosidad y eso hace que el taller también se desarrolle de una manera mucho más amena. O si alguien sabe de un tema en específico, por ejemplo, también esto hace que se dinamice la conversación, que pasa mucho con los chicos jóvenes, que les interese saber más del tema o que pregunten dónde pueden saber más del tema. Eso es como muy útil. También los materiales, ¿no? Los elementos que hay alrededor. Yo creo que al llegar a un espacio, sea un colegio, sea un parque, o sea, cualquier lugar, observar los elementos que hay alrededor, como por ejemplo si tenemos acceso a libros, si tenemos acceso en un parque, por ejemplo, a, no sé, a elementos naturales, ¿no? Si tenemos acceso a, de pronto, pasa mucho, a un elemento tecnológico, ¿no? Un bafle o un televisor. Esto puede hacer que también al momento de adaptar el taller de manera improvisada, por decirlo así, te dé ideas, ¿no? Te dé ideas. Entonces, bueno, si tengo libros, puedo ir a los libros, de repente puedo sentar a todas las personas a mi alrededor y ponerlas a leer o a compartir una lectura o a partir de los libros poder dibujar sobre lo que vamos a hacer e ir guiando también el taller hacia la exploración de lo que hay en el momento, ¿no? Un poco como en la improvisación a partir de lo que tenemos en ese instante. En el caso, por ejemplo, si estoy en un lugar a cielo abierto, ¿no? Y de repente ya traigo preparada una actividad en la que vamos a leer o a escribir, bueno, ¿por qué no, si es una actividad de escritura, experimentar con lo natural que hay ahí? O de pronto, si es algo que tenga que ver con conciencia ambiental, por ejemplo, ¿no? Recoger algún elemento que esté tirado de la basura y adaptarlo para poder escribir o crear, no sé, doblar los elementos. Entonces, pues también es como muy de tener conocimiento, ¿no? De qué otras técnicas, otras artes pueden integrarse en el momento de manera muy espontánea a la actividad. Entonces, si tengo papel, bueno, hacer origami puede ser una buena opción, ¿no? Si tengo la facilidad de tener plastilina, bueno, vamos a moldear el personaje el cual vamos a leer. Si tengo acceso a, no sé, a servilletas, ¿por qué no escribir sobre servilletas? Bueno, creo que estos son como ideas que me surgen así de manera también un poco espontánea de cómo podría adaptarse un taller, pero yo creo que siempre hay posibilidades. Obvio también, siempre y cuando quienes están como espectadores o como participantes, pues estén dispuestos también a entrar en ese juego, ¿no? Porque al final el mediador pienso que es una persona que está dispuesta a jugar y que lleva el juego a los espectadores o a los participantes. Y pues creo que ahí está la adaptabilidad también, como en reconocer esas oportunidades que hay en, en los encuentros que tengamos, pues en ese caso. En la segunda pregunta, ¿cómo imagino la mediación? Uf, cuando los libros dejan de ser objetos y se convierten en elementos vivos. Yo siento que el libro en sí es un ser vivo. El libro, desde su elaboración misma, y pues recordemos un poco la historia de los libros, ¿no? Por acá tengo casualmente el libro de El infinito en un junco, que es un ensayo de la escritora Irene Vallejo, ¿no?
que hace ella una reflexión sobre el origen del libro, de este bien tan precioso que es para nosotros el libro, y más para nosotros los mediadores, porque pues es una herramienta indispensable. Y de por sí el libro viene de una tradición natural, ¿no? Y quizá lo natural pues sí o sí está conectado con lo vivo. El libro pues se abrió paso, ¿no? Cuando el humano quiso dejar algo, expresar algo de manera permanente, un poco más permanente. Y, y ahí se nos ocurrió a los humanos escribir sobre fibra de papiro. No, primero escribir sobre arcilla, ¿no? Sobre arcilla, escribir sobre tablillas, escribir sobre las paredes. El mismo inicio de la humanidad está ligado a la vida, ¿no? Al contacto, yo pienso que con la vida. Y el libro, evidentemente, viene de ese contacto con la vida. El contacto con los espacios naturales, las cuevas, ¿no? Luego del contacto con las fibras naturales, con lo vivo, con las plantas, la fibra, luego del proceso de evolución, ¿no? Con lo vivo en el sentido de un libro en la antigüedad se construía con cuero, se construía con fibras naturales, se construía con hilos que son también eh, texturas, elementos naturales, y componían de por sí un ser vivo que es como yo también lo considero al libro, un ser vivo que guarda además historias vivas o susceptibles a ser historias vivas. Entonces, de por sí, yo creo que los libros, la lectura y la escritura hace que los libros sean objetos, más que objetos, seres vivos. Y el mediador de lectura en ese caso, uno como mediador, pues tiene una responsabilidad muy grande, ¿no? Y es poder compartir a otros y poderles expresar también eso, ese libro vivo, o sea, como ponerlo en medio de todo ese libro vivo, ¿no? Como cuando nos reunimos en torno a un animal, en torno, o como lo hacían también nuestros antepasados, ¿no? Cuando se reunían en torno a un elemento natural, pues lo mismo pasa con el libro. Es un ser vivo que respira, un ser vivo que guarda memoria, un ser vivo que guarda una historia, ¿no? Para otros y que sí o sí, al momento en que entra en contacto con las personas, con quienes lo abran, quienes lo pongan de manifiesto, pues sí o sí va a generar, lo va a sacar de ser simplemente un objeto a ser un elemento que toma su propia vida, porque yo creo que también la lectura hace que los libros y que las historias cobren vida y vida muy diferente de acuerdo con cada uno de los lectores, ¿no? Es muy diferente la experiencia de lectura de un niño, que es mucho más creativo, más imaginativo, más, eh, no sé, quizá más espontáneo, que un adulto que a veces ya, o que ya ha pasado por un proceso de, de no expresar emociones, por ejemplo, ¿no? De ser más rígido con cosas y de dejar de jugar, que es algo que yo creo que permite la mediación de lectura. Entonces, la experiencia del libro va a cambiar, siempre va a ser un ser vivo que mute de maneras diferentes para cada uno de los involucrados, de los participantes. Y, y las bibliotecas de por sí son espacios vivos, ¿no? Son espacios en los que respiran los libros, las historias, la memoria de los pueblos, la memoria del departamento en este caso, está encerrada, está guardada en las bibliotecas, pero sí es necesario que haya un buen promotor de lectura que saque los libros del estante, que los ponga en la mesa, que convoque a la gente en torno a ellos, que juegue con ellos, que invite a otros a crear a partir de ellos, ¿no? Porque ahí es donde vive el libro, ahí es donde toma vida, donde toma forma, donde deja de ser objeto y se convierte en ser vivo. Entonces, pues yo creo que el papel del mediador en ese sentido sí es vital, es importantísimo y yo creo que por eso también es muy valioso este diplomado porque esas herramientas que están incluidas en los temas que se van a tratar van a aportar mucho a quienes estamos ejerciendo la mediación de lectura en el departamento. En el caso del contexto situado, ¿no? En el caso de los grupos, por ejemplo, que tienen desigualdades, que tienen problemas, eh, yo creo que
El espacio en donde se desarrollan las actividades de por sí no es o no debe ser una barrera, o no debe ser solamente un telón, o no debe ser solamente el decorado, ¿no? Si yo estoy en la biblioteca y la biblioteca tiene espacios de ludoteca, ¿no? De juego, por ejemplo, puedo hacer uso de esos espacios de juego, de los libros, para generar reflexión frente a esos grupos que tienen desigualdades o que tienen algún tipo de particularidad, ¿no? Que son grupos vulnerables, por ejemplo, el trabajo con comunidades o con grupos diversos, grupos con vulnerabilidades, grupos, por ejemplo, rurales, niños con problemas eh, eh, cognitivos, con capacidades diversas, ¿no? Con madres, por ejemplo, cabezas de hogar, son poblaciones que se me ocurren en este momento. eh, Personas, por ejemplo, que están en procesos de restitución de derechos, ¿no? Incluso una población que no es tan evidente, poblaciones que no son tan evidentes como mujeres víctimas de, de violencia, ¿no? De violencia intrafamiliar, de violencia sexual, que muchas veces no se habla. Incluso también comunidades que aún siendo visibles todavía en Boyacá y en Colombia tienen restricciones, ¿no? Frente a la participación en espacios culturales como personas de la comunidad LGBTI, ¿no? Personas que han salido, por ejemplo, de las cárceles, incluso campesinos. También yo siento que los campesinos, en el caso de Boyacá, todavía hay una deuda ahí que saldar con los campesinos, porque muchas veces no se tienen en cuenta, ¿no? Para actividades como esta, y es raro ver incluso en muchas partes que los campesinos van a la biblioteca, por ejemplo, o hay una creencia de que la biblioteca es para gente que sabe, ¿no? O para gente que ha estudiado, o para gente que tiene otros niveles, y muchos campesinos, incluso muchos niños, muchos adultos, mujeres, pues se niegan la posibilidad también de entrar a esos espacios, y ahí es cuando el mediador de lectura de la biblioteca también debe salir, ¿no? Debe salir, debe compartir, debe animar a esas comunidades, a esas poblaciones no tan visibles, para acercarse a los libros, acercarse a la biblioteca y ver que también la literatura es una forma de expresión, de emociones, ¿no? Y la literatura también en estos casos es sanadora. Yo soy fiel creyente de que la literatura, el arte, la poesía tienen capacidades sanadoras. Y también ese tipo de actividades pues se pueden alternar o se pueden incluir dentro de los programas que lideren las bibliotecas. Habría mucho más de qué hablar, pero creo que en cuanto a las preguntas me quedo con esas respuestas. Yo creo que el territorio en este caso también es un elemento que tenemos a la mano, ¿no? El poder interactuar en las ciudades, el poder interactuar en las zonas rurales y poder convertir los elementos que están ahí en aliados de los libros, en aliados de la mediación, también en materia prima para escribir, ¿no? En materia prima para crear, para sensibilizar y también para cambiar, cambiar las mentalidades, cambiar también o ampliar mucho más, ¿no? El conocimiento en cuanto a las bibliotecas, en cuanto a la mediación de lectura y escritura, en cuanto a estos temas que son tan importantes, y que hasta ahora siento yo que se están empezando también a visibilizar, ¿no? El trabajo del mediador, de las bibliotecas y demás. Bueno, habría mucho más que contar, pero creo que voy a dejar hasta ahí el video. Les agradezco a la Secretaría por este diplomado, por la posibilidad de poder hacer parte o pues podernos postular, ¿no? Y espero poder estar ahí, poder aprender mucho más. Todas las herramientas que el diplomado ofrece son herramientas muy útiles para este ejercicio, y de verdad que se valora que existan este tipo de formaciones en el departamento. Gracias, y hay que seguir leyendo y seguir escribiendo.